Los riñones son órganos pares con forma de judías que se localizan en la región lumbar superior en posición retroperitoneal, extendiéndose desde la vértebra T12 a la vértebra L3, por lo que están protegidos por la parte baja de la caja torácica. Lo habitual es que el riñón derecho, por efecto de la presencia del hígado, se encuentre ligeramente más bajo que el izquierdo. Presentan una forma convexa lateral y en su parte medial muestran una hendidura denominada ilio renal por donde transcurren los uréteres, los vasos sanguíneos renales, los linfáticos y los nervios. En la parte superior de cada riñón se encuentra la glándula suprarrenal. Cada riñón está cubierto por 3 capas de tejido. La cápsula renal es la más interna y está compuesta de tejido conectivo denso y irregular que se continúa con la capa externa del uréter. Su función principal es la de proteger frente a traumatismos. La cápsula adiposa es la intermedia. Está compuesta por tejido adiposo y también sirve como protección frente a traumatismos, además de sostener la firmeza en su sitio dentro de la cavidad abdominal. Y la fascia renal es la capa más externa, también de tejido conectivo denso e irregular, y encargada básicamente de fijar el riñón a las estructuras que lo rodean y a la pared abdominal. En un corte a lo largo del riñón se pueden distinguir 3 partes diferentes: la corteza, la médula y la pelvis renal. La corteza renal es la parte más externa y es de un color rojo claro. La médula renal es la parte intermedia, compuesta por unas estructuras de un rojo más intenso denominadas pirámides renales y que van alternando con las columnas renales de un color más claro. Estas pirámides renales tienen forma cónica con la base más ancha en el lado de la corteza y la parte más estrecha en el lado de la pelvis renal. Esta parte más estrecha que conecta con la pelvis renal se denomina papila. La estructura funcional del riñón o nefrona, en un número de 1 millón por cada riñón, se encuentra entre estas 2 zonas, la corteza y la médula renales, distribuidas en forma de lóbulo renal. De hecho, cada lóbulo consta de la pirámide medular, más la porción de corteza localizada en su base superior y la mitad de cada una de sus columnas renales laterales. El túbulo colector de cada lóbulo renal abocará a través de la papila renal en los cálices renales. Y la pelvis renal empieza en las papilas renales, donde aboca la orina producida por las nefronas. Estas papilas conectan con una estructura en forma de copa denominada cáliz renal menor. Cada 2 o 3 cálices renales menores abocan la orina en cálices mayores, los cuales confluirán en la pelvis renal que dejará el riñón por su ilio en forma de uréter. Cada uréter mide entre 25 y 30 centímetros de longitud y unos 6 milímetros de diámetro, situándose a lo largo del peritoneo desde el ilio renal hasta la parte posterior de la vejiga. Los uréteres son conductos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Aunque pueda parecer que la orina simplemente descienda por gravedad, los uréteres desempeñan un papel muy importante en el transporte de esta orina. Las capas de músculo liso de sus paredes se contraen para empujar la orina hasta la vejiga mediante peristalsis.
Una vez que la orina se encuentra en la vejiga, los uréteres impiden que ésta retroceda mediante unos pliegues de pequeño tamaño situados en la mucosa de la vejiga. La vejiga urinaria se sitúa en la zona retroperitoneal, en la parte posterior de la sínfisis púbica. Se trata de un saco muscular liso y plegable que almacena orina de forma temporal. En su pared hay 3 capas de músculo liso, conocidas en su conjunto como músculo detrusor. Su mucosa es un epitelio especial denominado epitelio transicional. Estas 2 características hacen que la vejiga sea única para su función de almacenamiento de la orina. Cuando se encuentra vacía, se pliega y mide unos 5 centímetros de largo, siendo sus paredes gruesas y formando pliegues. A medida que va acumulando orina, la vejiga se expande y crece hacia arriba en la cavidad abdominal. Sus paredes musculares se estiran y las capas epiteliales transicionales se vuelven más delgadas, aumentando su volumen y permitiendo que la vejiga almacene más orina sin aumentar de forma sustancial su presión interna. La capacidad de la vejiga oscila de promedio entre 700 y 800 mililitros. Es más pequeña en las mujeres porque el útero ocupa el espacio por encima de la misma. En el piso de la vejiga se encuentra un área triangular pequeña denominada trígono. Los 2 ángulos posteriores del trígono contienen los orificios ureterales derecho e izquierdo. En el ángulo anterior se encuentra el orificio uretral interno, lugar donde desemboca la uretra, la cual transporta la orina mediante peristalsis desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. En la unión vejiga-uretra existe un engrosamiento del músculo liso que forma el esfínter uretral interno, el cual es un esfínter involuntario que mantiene la uretra cerrada cuando la orina no está pasando. A continuación existe un segundo esfínter, el esfínter uretral externo. Este está compuesto por músculo esquelético, con lo que puede ser controlado voluntariamente. Cuando el volumen de orina en la vejiga excede los 200 a 400 mililitros, la presión en su interior aumenta de forma considerable y los receptores de estiramiento en su pared transmiten los impulsos nerviosos hacia la médula espinal. Estos estímulos se propagan hacia el centro de la micción en los segmentos S2 y S3, lo cual desencadena un reflejo medular denominado reflejo miccional. Este arco reflejo consiste en la propagación de impulsos parasimpáticos desde el centro de la micción hasta la pared vesical y el esfínter uretral interno. Estos impulsos nerviosos provocan la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter uretral interno. De hecho, cuando se relaja el esfínter uretral interno, nos viene la sensación de miccionar y no es hasta que relajamos el externo cuando podemos hacerlo. Mediante la formación de la orina, los riñones contribuyen a la excreción de desechos, es decir, sustancias que no cumplen una función útil en el organismo. Además, regulan la volemia, la composición iónica de la sangre, la osmolaridad y el pH sanguíneo. También son capaces de regular la tensión arterial, ayudan a la regulación de la glucemia mediante la neoglucogénesis a partir de glutamina
y son capaces de producir hormonas. Estas funciones son posibles gracias a su unidad funcional, la nefrona, cuya estructura y función será motivo de estudio en próximos audiovisuales. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.